Gracias, Nino Ángelo, Rosanía Maza, por esta invitación y, por supuesto, muchas gracias a la Universidad de San Buenaventura, en su sede en Bogotá, en este caso, a todos los asistentes, al alumnado especialmente y al profesorado y también al personal investigador. Y, por supuesto, pues las gracias a las entidades colaboradoras, como es el caso de la Universidad de Valencia, la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad Pontificia Bolivariana. También tengo que agradecer pues a mis colegas en Colombia. Estábamos comentando hace un momento, antes de empezar esta sesión, el largo trabajo que hemos llevado a cabo desde hace prácticamente 16 años ya, con lo cual es un trabajo ya especialmente por cuestiones de tiempo al profesor y al alumnado de la Universidad Nacional de Colombia en su sede en Medellín, especialmente a María Cecilia Salas Guerra y a Manuel Bernardo Rojas López, con los que pude compartir en septiembre del año pasado un seminario intenso sobre la dinámica de la experiencia que iba subtitulado De la estética de Walter Benjamin a la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, y una conferencia de cierre que dimos allí sobre el acontecimiento de la adversidad, que es un tema de rabiosa actualidad. Gracias a todo mi alumnado allí en Medellín, al cual sigo recordando y con el cual sigo manteniendo un estrecho contacto. El resultado de... Comenzamos el curso en Colombia, en Medellín, y el resultado de este inicio se publicará próximamente en un libro que llevará por título Constelaciones, Carnes y Fantasía, que publicará la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, a la cual estoy muy agradecido. Recordar también a mis compañeros de la Sociedad Colombiana de Filosofía y también del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, especialmente a Gabriel Vargas Guillén de la Universidad Pedagógica Nacional, al cual también le tengo una gran amistad y un gran agradecimiento por todas nuestras colaboraciones. Y, por supuesto, tengo unos cuantos nombres más, me olvidaré de alguno de ellos, pero quiero citarlos en este momento, dado que estamos en Bogotá. Sobre todo Jason Andrés Suárez, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, a Julio César Vargas, de la Universidad del Valle, y a Guillermo Pérez Larrota, de la Universidad de Cauca, con los que tuve la ocasión de trabajar en el Anuario Colombiano de Fenomenología. Muy especialmente también al doctor Juan Sebastián Ballén Rodríguez, de la Universidad Abierta y a Distancia, de la UNAZ, con el que tuve el privilegio de trabajar un poco después de Medellín en una entrevista que me realizó en noviembre de 2023, que fue muy interesante también. Al doctor Ballén Rodríguez lo conozco ya hace pues unos 15, 16 años. Coincidimos en el Coloquio Internacional Merleau-Ponty Viviente en Morelia, en Michoacán, en México, y desde entonces hemos tenido una relación de trabajo muy intensa. Y, por supuesto, recordar también a la Universidad de Santo Tomás en Bogotá y a la revista Análisis, de cuyo comité editorial me siento orgulloso de ser miembro. Como ven, pues, como le decía al doctor Nino, comenzamos el curso académico en Colombia y prácticamente lo vamos a terminar en Colombia, cosa que es pues, realmente llamativo. Un poco paradójico, ¿no? Pero se cierra el viaje de Argos, ¿no? Se cierra el círculo. Saben que mi interés por colaborar con todas las universidades e instituciones latinoamericanas es muy importante, sobre todo porque me jacto en todas mis intervenciones en otros lugares, como en Europa, me jacto de agradecer la seriedad, el rigor
y el entusiasmo que muestran siempre en los países latinoamericanos. En ningún lugar he trabajado con más intensidad y con más entusiasmo, especialmente, como les digo, en México, en Colombia y también en Argentina, porque, bueno, el curso académico todavía no ha terminado. Estamos ya a punto de finalizar, pero todavía nos quedan un par de intervenciones entre las que destacan, pues, mi intervención en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Palermo, en colaboración con la Universidad de Mendoza, en Argentina, en Buenos Aires, que es ya un clásico en mi programación anual de investigación y que será, yo creo que es el 2 de agosto, ya les mandaré información, y que hablaremos nuevamente de diseño y de arquitectura desde la perspectiva fenomenológica, desde la filosofía fenomenológica. Con lo cual, cerraremos pues prácticamente este curso académico e investigador con la exposición que hoy les voy a presentar. He decidido, después de la invitación del doctor Nino, he decidido hacer una lección de filosofía, con lo cual les pido un poco de paciencia, porque en algunos momentos es muy posible que sea intensa. Pero a continuación tendremos pues 20 minutos o lo que ustedes necesiten para discutir, para hablar, para que les aclare aquellos aspectos que no han quedado claros. Bien, la lección, como ven, lleva como título un triángulo. Últimamente presento muchas propuestas triangulares. Yo creo que por aquello que ya me han oído decir en alguna otra ocasión, ¿no? De que la filosofía es una geometría de ideas y por lo tanto en esta triangulación ponemos eh, conceptos, ¿no? Que van a jugar entre ellos formando, como les he dicho en otras ocasiones, constelaciones y donde vamos a desplegar algunos de los problemas más acuciantes para la filosofía de hoy. Es decir, no solamente vamos a hacer historia de la filosofía, de hecho, ya saben que no soy muy amigo de hacer simplemente historia de la filosofía, sino vamos a reactivar conceptos. De ahí que, en primer lugar, les quiero presentar una breve presentación gráfica para que entiendan exactamente de qué vamos a hablar a continuación. Día de hoy es muy vigente, es muy actual. Por eso les decía que no vamos a hacer exactamente historia de la filosofía, aunque nombremos algunos de los hitos fundamentales en esta cuestión, ¿no? En esta narración. Bien, con lo cual, sin más, comenzamos con ese concepto de no filosofía. Ahí no nos podemos olvidar que Merleau-Ponty muere en el año 61, ya saben, muere de un infarto de miocardio sobre su mesa de trabajo con una obra de Descartes, con el Tratado de Dióptrica, que es pues también muy paradójico, ¿no? En ese momento que estuviera leyendo la Dióptrica de Descartes. Y justo antes de esta repentina desaparición,
Merleau-Ponty da una serie de cursos, sobre todo dos cursos en concreto, que son Husserl en los límites de la fenomenología y un curso que lleva por título Filosofía y no filosofía desde Hegel. Aquí aparece por primera vez ese concepto de no filosofía. Eh, a su vez hay dos textos tardíos también de la etapa final de Husserl que están muy conectados con estas últimas consideraciones de Merleau-Ponty. El primero es el origen de la geometría, es el anexo tercero de la crisis del año 1932, que fue publicado por Eugen Fink en 1939. Y el segundo sería un texto de 1934 publicado por Martin Farber en 1940, que lleva también un título muy paradójico: Inversión de la doctrina copernicana en la interpretación de la visión habitual del mundo. El arjé originario Tierra no se mueve. Investigaciones fundamentales sobre el origen fenomenológico de la corporeidad, de la espacialidad de la naturaleza. Bien, Merleau-Ponty pondrá especial interés en estos dos últimos trabajos y en su curso de 1960, un año antes de morir, que llevaba por título Husserl en los límites de la fenomenología, sus potentes intuiciones girarán en torno a estos dos últimos trabajos de Husserl. Recordemos también, haciendo un poco de historia, que coincidiendo con el centenario del nacimiento de Husserl, mientras Eugen Fink presentaba un trabajo muy importante que llevaba por título La filosofía tardía de Husserl en la época de Friburgo, en el número 4 de la Fenomenológica, bajo la dirección de Fambreda, del padre Fambreda y de Tamigno, Merleau-Ponty publicaba un trabajo también muy importante que llevaba por título El filósofo y su sombra. En sus líneas se advertía la efectividad propia de la fenomenología y de sus propias intenciones, recordando un planteamiento inicial, perdón, que aparecía ya en Ideas 2. Y voy a citar este fragmento de Merleau-Ponty porque me parece que es fundamental. Dice: cuando decimos que lo percibido se capta en persona o en su carne, Leibhaft, hay que tomarlo literalmente, la carne de lo sensible, este grano apretado que detiene la exploración, este óptimo que la finaliza, reflejan mi propia encarnación y son su contraparte. Hay una especie de ser, un universo con su sujeto y su objeto incomparables. La articulación del uno sobre el otro y la definición de una vez por todas de un irrelativo de toda la relatividad de la experiencia sensible, que es el fundamento legal de todas las construcciones de conocimiento. Fin de la cita. Este irrelativo del que habla Merleau-Ponty, este irrelativo de todas las relatividades, abrirá paso a la efectividad de los niveles de experiencia en una dimensión vertical, que es un concepto que acompaña siempre a Merleau-Ponty. Un pensamiento comprometido con la experiencia antepredicativa, que exige recuperar y prolongar un saber anónimo y precategorial. Se tratará, en definitiva, de un modelo de pensamiento que, tal como definirá el propio Merleau-Ponty en el curso de los lunes de 1961, operará en lo imaginario, o más bien en la fantasía, puesto que se considerará a sí mismo como su expresión y por consiguiente jamás se separará de él. Cuando el pensamiento interrogue radicalmente de esta forma, hará posible una filosofía de la no filosofía. En efecto, en 1961, justo antes de morir,
Merleau-Ponty hablará de la filosofía como de una no filosofía. Ya en el año 59, en este artículo que les he comentado, El filósofo y su sombra, Merleau-Ponty advertía que Husserl había planteado esta cuestión en la exploración de la arquitectónica que configura los diferentes niveles de experiencia. Capas escalonadas, decía Merleau-Ponty, couché étagé, y cuya estructura no puede de por sí ser eidética, puesto que la propia filosofía aparece como un modo de institucionalización simbólica en uno de estos niveles. Entre las capas más profundas y las capas superiores de la Constitución situará esta singular relación de olvido de sí mismo, de, como decía Schopenhauer, Selbstvergessenheit, que ya Husserl había avistado en Ideas 2 y que Merleau-Ponty situará, siguiendo a Kant, en un logos del mundo estético, en un logos du monde esthétique. Las vivencias de la conciencia estarán siempre explícita o implícitamente aprendidas en el tejido extremadamente complejo de un doble encadenamiento horizontal, conforme a lo que constituye la coherencia racional de la vida de la conciencia, perdón, y vertical, según el cual no habrá vivencia que no implique una base y un fundamento sobre el que se edifique toda la profundidad y estratificación de la experiencia. La filosofía, en mayúsculas, como institución simbólica racional, en su dimensión meramente horizontal, se habrá vuelto impositiva. Será un pensamiento de survol, una instancia de sobrevuelo que impone el sentido, ya sea desde un supuesto ser en el límite superior, ya sea desde unas condiciones trascendentales de posibilidad, como es en el correlacionismo kantiano, o ya sea desde un límite inferior, desde los datos como realidades últimas, que sería el caso del positivismo, del psicologismo y de tantos otros ismos. Tal filosofía vivirá sobre todo en el pasado, fósil y estancada como una historia de la filosofía. La no filosofía, sin embargo, será, en palabras de Merleau-Ponty en la preparación de ese curso del 6 de marzo de 1961, la filosofía verdadera. Es decir, una filosofía de la experiencia que se da entre las diferentes couchés étagés, es decir, entre los diferentes estratos escalonados, intencionalidades que no pueden adecuarse a un espíritu constituyente universal y cuya articulación es claramente no eidética. Esta no filosofía será únicamente posible o bien como luz negra de la fenomenología, capaz de exhibir todo lo que queda oculto y encubierto por la antesala de Leidos y que parece quedar fuera de todo orden simbólico, o bien como el hermano bastardo del inmenso y razonado desarreglo, de règlement, de todos los sentidos, es decir, el arte. Se tratará pues de una filosofía negativa que deberá entenderse, tal como posteriormente insinuará el propio Jan Patočka en sus ya célebres ensayos, como una afilosofía. En esto, Merleau-Ponty será concluyente al recordar en el citado curso del lunes en el Colegio de Francia este locus classicus o fragmento clave que les voy a citar. Dice, se trata de una filosofía que quiere ser filosofía sin ser filosofía, de una filosofía negativa, en el sentido de teología negativa, que abre el acceso a lo absoluto, no como un más allá, según orden positivo, sino como otro orden que exige el más acá. El doble solo es accesible a través de él. La verdadera filosofía se burla de la filosofía. Es
afilosofía. Fin de la cita. El interés de este autor, de Merleau-Ponty, por esta afilosofía, nos anticipará el giro inesperado que la fenomenología dará a partir del año 1966, con la aparición en la edición de la Husserliana de obras muy importantes en este momento, hoy, como es las investigaciones sobre las síntesis pasivas, como es los textos sobre la fenomenología de la intersubjetividad de 1973, los pasajes de las lecciones de 1907 sobre cosa y espacio, que serán también editadas en el año 73, Fantasía, conciencia de imagen y recuerdo, que serán publicadas en 1980, y un largo etcétera. Merleau-Ponty no conoció nunca estas ediciones. Sin embargo, habrá sido capaz de intuir el despliegue implícito en el pensamiento de Husserl, el recorrido vertical, ¿m?, de ida y vuelta entre las regiones de lo visible y lo invisible. El sentido auténtico de la fenomenología, tal como nos describirá Renaud Barbarin, que saben que es uno de los especialistas franceses en Merleau-Ponty más importantes, ¿no?, será la tentativa de llevar la experiencia muda a la expresión pura de su propio sentido, desarrollando una parte de no filosofía, un orden que se resiste a la conciencia constituyente. Aunque el término no filosofía, acuñado como tal, no apareciese más que discretamente mencionado en sus últimos cursos, sin embargo, la extensión y radicalidad de su significado teórico comenzará a exhibirse desde el inicio de sus planteamientos. De este modo, la verdad de la fenomenología residirá en el lugar mismo de sus límites, en el confín mismo de su sombra, donde comienza su relación con la afilosofía o con la no filosofía. Esta sombra hará referencia a tres umbrales muy significativos y que Merleau-Ponty habrá puesto al descubierto, llevando al límite el programa de la fenomenología de Husserl en cuanto a filosofía de la experiencia, que se da necesariamente en tres estratos resonantes. En primer lugar, la sombra, esta sombra hará referencia al eco persistente de ambos pensadores tras el cruce teórico de sus herencias inconclusas, en el advenimiento de una nueva concepción fenomenológica de la filosofía. En segundo lugar, su fulgente oscuridad nos traerá la noticia del umbral de acceso a la no filosofía en los límites de un ascenso vertical de la reducción fenomenológica de la que hablaremos a continuación. En tercer lugar, este subumbrare será el testimonio de la zona o región a la que, por una causa o por otra, no llega la actividad constituyente del yo, delimitando la patencia de un límite, de un final y de un comienzo, de un origen que procede de la cesación de las luces y que tiene su comienzo en una nueva penumbra, un en deçà y un au-delà, tal como dirá Merleau-Ponty. Si tras el giro copernicano el pensamiento de Kant determinó la primera inversión trascendental, la fenomenología como luz oscura de la no filosofía habrá dispuesto con la máxima claridad esta segunda inversión, la inversión entre el ser y el fenómeno. Mientras el ser se refugiará en la estabilidad de lo visible, la no filosofía producirá un descentramiento que irá desde la identidad y la posicionalidad a la pluralidad y a la indeterminación del fenómeno. Merleau-Ponty será preciso al advertir que la realidad es un tejido sólido. Lo que hay, eso que es lo invisible, plural, no figurado e indeterminado, es la riqueza de la realidad que se va empobreciendo
al contraerse por centramiento al territorio de lo visible. La no coincidencia, el inevitable sobreadvenimiento de este horizonte soberano e inaccesible, dará primacía a la novedad y la imprevisibilidad de aquello que el propio Heidegger calificará de impensado, das Ungedachte, o sombra que acompaña a todo pensamiento impositivo, a toda filosofía de la conciencia que desde el pasado sobrevuela como instancia del Survol, imponiendo el sentido en una Singebung capaz de dominar el mundo en vez de verse hundido en él. Bien, una vez hecha esta presentación de este estatuto de la filosofía como no filosofía, deberemos hacer una revisión rápida de qué es esto que entendía la fenomenología por la reducción fenomenológica. Teniendo en cuenta que hoy en día sigue siendo uno de los caballos de batalla de la filosofía contemporánea. ¿Qué es la reducción fenomenológica? La concepción de Merleau-Ponty será radicalmente diferente a las concepciones del resto de los pensadores de la época, sobre todo de Martin Heidegger y de Jean-Paul Sartre. Como ustedes recordarán, en una célebre cita de Sartre en su obra Una idea fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad, recogida en el libro El hombre y las cosas, Sartre advertía de lo siguiente. Decía, si entraras en una conciencia, cosa por lo demás imposible, quedarías atrapado en un torbellino y serías arrojado afuera de nuevo, por ahí, sobre el árbol, en el polvo, porque la conciencia no tiene interior alguno, no es sino su propia exterioridad. Y es este vuelco absoluto, este rechazo de la sustancia, lo que hace una conciencia. Fin de la cita. Bien, para el pensador francés, para Sartre, el antipsicologismo husserliano había significado un vaciamiento de la interioridad y el acceso de la libertad frente al mundo. Sin embargo, un cierto oportunismo, redundante ya en la historia del pensamiento contemporáneo, parecía contraponer la trascendencia del ego a la autonomía de la conciencia, a la autonomía de la conciencia espontánea que se está autoconstituyendo. En el año 34, nada menos, en Alemania, Sartre escribía La trascendencia del ego, en una clara proximidad a la filosofía fenomenológica. Sin embargo, a favor de un yo puro, del yo polo del análisis intencional estático, no ético, no emático, parecía ignorar o sacrificar el desarrollo de esta aproximación, es decir, el análisis intencional genético iniciado por Husserl ya a partir de 1917. En este sentido, ese yo trascendente no estaba ni formal ni materialmente en la conciencia, sino que estaba afuera, en el mundo. Era un ser en el mundo, como el ego del otro. Para Sartre, el antipsicologismo husserliano suponía, pues, un punto de partida oportuno para reordenar su escisión entre el ser y la conciencia
en busca de una justificación de la libertad frente al mundo. La contraposición del ego trascendente, el yo polo en el flujo de la conciencia espontánea, a la propia autonomía de esta conciencia que se autoconstituye, indica que Sartre no entendió la naturaleza de la reducción fenomenológica. Ese yo trascendente, el ego operatorio, que no está ni formal ni materialmente en la conciencia, sino que está fuera en el mundo, es el yo puro de una fenomenología interpretada bajo la atenta lectura de las investigaciones lógicas, de ideas, de las lecciones de 1928 y de las meditaciones cartesianas. En definitiva, es una lectura estándar de la fenomenología que reivindica la espontaneidad de la conciencia tal como lo había hecho una determinada tradición del pensamiento francés, la Rochefoucauld y la tradición psicológica francesa. En esta especie de perversa ignorancia, el oportuno rescate de Heidegger ya había mostrado la fecundidad de esta relajación en el contexto teórico. Recordemos que la formulación heideggeriana del problema no rebasaba el horizonte fenomenológico husserliano, sino que sacaba partido de éste en sus propias intenciones. El giro ontofenomenológico de Heidegger tomaba el Dasein como base de la indagación de su sentido de ser, ignorando la necesidad de inquirir en su propio proceso de constitución. Pese a la contundencia de esta afirmación, deberemos recordar también que el propio Heidegger reconoció la irremediable deriva de este planteamiento elemental. En concreto, en 1938, año de la muerte de Husserl, 5 años después de la toma del poder por parte de Hitler y de la asunción del rectorado de la Universidad de Friburgo, bajo un enigmático rótulo que llevaba por título La época de la imagen del mundo, parecerá presagiar el designio fatal de su nostálgica empresa. Y voy a citar a Heidegger. Dice, la metafísica fundamenta una era. Desde el momento en que por medio de una determinada interpretación de lo ente y una determinada concepción de la verdad, le procura a ésta el fundamento de la forma de su esencia. Este fundamento domina por completo todos los fenómenos que caracterizan a dicha era y viceversa. Quien sepa meditar puede reconocer en estos fenómenos el fundamento metafísico. Fin de la cita. En el seminario de Zähringen, en 1973, Heidegger, a instancias de Jean Beaufret, dejaba constancia del origen teórico de las divergencias con Husserl. En Letort, en el seminario de Letort, ya se había formulado la pregunta: ¿en qué medida se podía decir que en Husserl no hubo pregunta por el ser? La sexta de las investigaciones lógicas fue determinante en esta justificación. La hazaña de Husserl consistió justamente en esta puesta en presencia del ser fenoménicamente presente en la categoría. Y dice Heidegger, y yo creo que esta cita es fundamental porque él mismo se descubre. Este estar en una apertura es lo que en Sein und Zeit, en ser y tiempo, se nombra Dasein. Dasein hay que entenderlo como die Lichtunsein, ser el claro. El da, en efecto, es la palabra para la apertura. Vemos aquí claramente que la conciencia se enraiza en el Dasein y no a la inversa. Bien, Heidegger había ignorado totalmente que el ser en el mundo ya está constituido, en una escala fenomenológica que describirá y descubrirá el análisis genético y que comienza con la epogé, desplegándose tras la reducción fenomenológica. Para Heidegger, el ser en el mundo parece ser una plataforma, un plano nivelado en un determinado registro arquitectónico desde donde proceder al análisis de su sentido de ser. La facticidad cobrará así un cierto carácter metafísico, ajeno al despliegue de la subjetividad, más allá de la efectividad y de la objetividad del mundo vivido. El giro ontofenomenológico constituirá
como decimos clásicamente, una metábasis eis halogenos, una transcategorización en referencia a la confusión de niveles de análisis y de exhibición de los fenómenos. Y en cierto modo resultará también una anástasis de la subjetividad, es decir, una transliteración de la palabra griega para la resurrección de Cristo, que se exhibirá posteriormente en un giro ontoteológico que ya ustedes conocen, ¿no? Desde Jean-Luc Marion, Michel Henry, etcétera, etcétera. Para Sartre, la conciencia será el eje que vertebra las disociaciones entre el ser y el ego, teniendo la libertad como horizonte de aproximación. Por consiguiente, la primera disociación planteada será la que separa la conciencia del ego. La imaginación será el primer indicio de la libertad de la conciencia, de su absoluta espontaneidad. Esta espontaneidad resultará de un salto al vacío, de un horismos, de una separación que acentúa esta separación entre lo real y lo imaginario. La imaginación no parece plegarse a la organización de la realidad, escapando al control ejercido por la voluntad. De este modo, lo imaginario constituye una sombra, una zona o región oscura donde el dominio de la intencionalidad llega modulado y cuya confusión puede terminar convirtiéndose en una patología. La imaginación, pues, no parece estar sujeta a la constitución de lo real, no aparenta intervenir ni siquiera en el mundo de la objetividad al cual pertenece. De ahí que su irrealidad sea el evidente indicio de una absoluta espontaneidad de la conciencia, de una radical libertad que pone en tela de juicio la consistencia de la unidad del yo, desmantelando la vida que se organiza en torno a él y generando una irreductible angustia, como no puede ser de otra manera. En este artículo de 1936, Sartre definía la trascendencia del ego como el hundimiento de toda interioridad y la proyección desbordante hacia el exterior de todos los objetos y del ego mismo. La intencionalidad se convierte en el dispositivo de una conciencia incondicionada, vacía y espontánea, y el ego resulta ser un residuo concomitante de esta conciencia, permanentemente segregado de ella. El uso que la conciencia hace del ego solo está justificado por la necesidad de proyección exterior de su propia espontaneidad. De ahí que la propia espontaneidad del ego sea una degradación frente al exceso de esta conciencia impersonal y arrasadora. Su insurrección rinde una insoportable libertad sobre la organización del mundo y sobre la unidad del yo. El mismo año que Sartre escribía La transcendance del ego, la trascendencia del ego, entre el 7 y el 9 de mayo de 1934, Husserl había redactado un manuscrito fundamental, que ya hemos citado antes, la inversión de la teoría copernicana según la interpreta la cosmovisión habitual. El arca originaria Tierra no se mueve. Investigaciones básicas sobre el origen fenomenológico de la corporeidad, de la espacialidad de la naturaleza en el sentido científico-natural primero. Necesarias investigaciones iniciales. Este es el título. Tal como nos señalará Agustín Serrano de Haro, un famoso pensador español fenomenólogo, en su traducción de 1995, este opúsculo de fenomenología genética nos ofrecerá los desarrollos iniciales de una ontología del mundo de la vida. Volviendo al citado curso del lunes de 1961, Merleau-Ponty utilizará el ejemplo de un pensamiento que, a pesar de presentarse como filosofía, resultará ser un paradigma de la no filosofía. Nos referimos a la introducción de 12 páginas en 16 párrafos que Hegel añadió a su fenomenología del espíritu. El fenómeno como Erscheinung, como aparición, y no como Darstellung,
como lo que aparece, como la representación, emergerá como relación con el absoluto, pero no como ser, sino como, dice Hegel, schon bei uns, como algo que ya está previamente entre nosotros y que ha de desvelarse por su propio esplendor. Tal texto ya había sido comentado por Martin Heidegger en su seminario de 1943, pero en este caso será esgrimido por Merleau-Ponty para anunciar esa segunda inversión, más allá de la inversión trascendental kantiana que se ha producido en la fenomenología. La página 202 de Signos, en la edición original de 1960, dentro de su modesta contribución al centenario del nacimiento de Husserl, Merleau-Ponty expondrá centralmente esta concepción de lo impensado, que desde su origen y lamento heideggeriano dejará importantes secuelas en toda su obra. De este modo, aquí podremos advertir, además de la presencia fulgurante de aquellos versos sobre el Angelus Silesius que utilizaba Heidegger, aquella cita de la lección novena de la proposición del fundamento en torno a Kant y Leibniz. Y cito por última vez a Heidegger: cuanto más grande es la obra del pensar de un pensador, cosa que en absoluto queda cubierta por la extensión y el número de sus escritos, tanto más rico es lo impensado que hay en esta obra del pensar. Es decir, aquello que por primera vez y únicamente por esta obra del pensar aflora como lo aún no pensado. Esto no pensado no atañe desde luego a algo que un pensador haya pasado por alto o sido incapaz de dominar y que después de una posteridad más sabia tuviera que retomar. Fin de la cita. Lo propio de un pensamiento es lo que busca todavía por decir su impensado, que solamente puede revelarse en una reflexión, convirtiéndose en el eco de aquella región que está, como decíamos antes, en deçà u o de la filosofía misma, como institución simbólica racional, como Stiftung. En este sentido, en la confrontación con Husserl que Merleau-Ponty llevará a cabo, será difícil separar lo que pertenece a cada uno de ellos. Más bien será preciso advertir que las tesis del último Husserl y las tesis del último Merleau-Ponty terminarán confluyendo, precisamente en aquello que por primera vez y únicamente por esta obra del pensar aflora como lo aún no pensado, su no filosofía. A la edición póstuma del curso sobre filosofía y no filosofía desde Hegel, que les he citado antes, habrá que añadir una edición más reciente, pero también fundamental, que llevará por título La filosofía hoy. Será el curso, en principio sin título, que Merleau-Ponty impartirá en el Colegio de Francia entre enero y mayo de 1959. En este curso, Merleau-Ponty se aproximará, quizá más que nunca, a la sombra inconclusa de Husserl, distinguiendo la articulación precisa de su pensamiento en torno a tres ejes principales que les voy a nombrar a continuación. Por un lado, el eje de los descubrimientos en torno a la relación intencionalidad, esencia y facticidad. Por otro lado, la regresión idealista de la fenomenología. Y por último, la refractación del idealismo y la profundización en el pensamiento vertical del que hablábamos antes. Estos tres ejes corresponderán a su vez con el periodo inicial, el de investigaciones lógicas, con el periodo idealista y más ortodoxo de ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, y por último con el periodo de meditaciones cartesianas. En este último intervalo, la investigación sobre las dimensiones verticales aproximará al autor a las nociones de life, pasividad e intersubjetividad, que serán, en definitiva, las nociones a partir de las cuales Merleau-Ponty desplegará toda su concepción de la fenomenología en una aproximación a lo impensado
por ambos pensadores. La caracterización de una pasividad originaria pondrá en tela de juicio la concepción de la reflexión o reducción trascendental, desvelando esa estratificación escalonada de la que hablábamos antes, esos couchés étagés, escalonada y vertical en la que aparecerá lo no tético, en la naturaleza misma de la conciencia y contra la adecuación misma de un espíritu constituyente universal. Desde el curso de 1959 y teniendo en cuenta los citados cursos de 1960 y 1961, es decir, Husserl en los límites de la fenomenología y filosofía y no filosofía desde Hegel, Merleau-Ponty intentará incansablemente pensar el régimen arquitectónico de un pensamiento vertical, repensando a su vez la noción misma de pasividad frente a la actividad constituyente del yo. Desde la región de lo visible, desde las nociones de sujeto, naturaleza y síntesis activa, ascenderá o descenderá, da igual la dirección, puesto que no hay direcciones, a la región de lo invisible, donde descubrirá el light, la gile, la materia, y la protogile, la protomateria, podríamos traducir, y las síntesis pasivas. En definitiva, sus controvertidas nociones de la chair, la carne, el quiasmo y las Wesen sauvages, las esencias salvajes. La fenomenología se habrá convertido en ese recorrido de ida y de vuelta entre lo visible y lo invisible. Merleau-Ponty estará más cerca que nunca de eso que había de impensado en la obra del pensar husserliano. De ahí que en las notas de trabajo de su inconclusa obra Lo visible y lo invisible, en noviembre del mismo año 1959, confirmase que la filosofía no había hablado jamás de la pasividad de nuestra actividad, es decir, citando a Paul Valéry, de un cuerpo del espíritu, le corps de l'esprit. Y aquí me permitiré la licencia de reproducir en toda su extensión la claridad de esta pequeña anotación. Dice Merleau-Ponty: el alma siempre piensa. Es una propiedad de estado. No puede dejar de pensar porque se ha abierto un campo donde siempre se inscribe algo o la ausencia de algo. Esto no es una actividad del alma, ni una producción de pensamientos en plural, y ni siquiera soy el autor de este vacío que se hace en mí por el paso del presente a la retención. No soy yo quien me hace pensar, como no soy yo quien hace latir mi corazón. Dejar la filosofía de la Erlebnisse y pasar a la filosofía de nuestra Urstiftung, de nuestra institución originaria. Fin de la cita. La conclusión no puede ser más radical, rotunda y definitiva. Salir de la filosofía de las vivencias, de la Erlebnisse, y pasar a la filosofía de nuestra institución originaria de sentido, la Urstiftung, es decir, de nuestra protofundación o protoinstitución. En definitiva, su propuesta anunciará la necesidad de prescindir de un pensamiento horizontal, de una filosofía de la conciencia aplastantemente configurada en un pensamiento de survol, de sobrevuelo, y ascender verticalmente en busca de la estratificación originaria donde resituar la no filosofía de lo impensado, tanto por Husserl como por él mismo, y por toda la tradición de una filosofía cuyo origen, exigencia y necesidad sólo puede presentarse como filosofía fenomenológica. Tal radical pretensión pasará por aquel dérèglement que el mismo Arthur Rimbaud ejemplificase anunciado por esa extraña y providente misiva merleau-pontiana que tantas resonancias trae al pensamiento contemporáneo.
no soy yo quien me hace pensar, como no soy yo quien hace latir mi corazón. El mismo Husserl, en sus últimos trabajos y contra el supuesto idealista que había sostenido en el periodo de ideas, apoyará este combate contra la filosofía de la conciencia. El descubrimiento de la subjetividad como live kinestésico, la transposibilidad de las síntesis pasivas frente a la posibilidad de las síntesis activas y el horizonte ineludible de la interfacticidad frente a la intersubjetividad de la identidad simbólica, terminarán por distinguir un pensamiento vertical en su propia genealogía de la verdad, y la filosofía de Merleau-Ponty acabará por convertirse en no filosofía, cuyo objeto de estudio será en definitiva el fenómeno en cuanto fenómeno, es decir, ese ser salvaje, vertical y ontológicamente primero que ocupa el dominio mismo de lo invisible en el límite más extremo de la epoge. Y por último, y en tercer lugar, después de las consideraciones acerca de esa no filosofía y de haber distinguido claramente en qué consiste la reducción fenomenológica que denuncia Merleau-Ponty y que ya anuncia Husserl en sus últimos escritos, tendremos que entrar en un ejemplo claro de este cruce reflexivo entre esa reducción fenomenológica y esa no filosofía. Y ese es el concepto de carne, ese es el concepto de Share, un concepto que supone para nosotros una promesa, una esperanza, es decir, una promesa en el sentido no solamente ontológico, como se ha interpretado muchas veces en la obra de Merleau-Ponty, considerando que hay una nueva ontología detrás, una ontología de la carne, sino también una promesa en el sentido antropológico, sobre todo, pero también en el sentido político y en el sentido moral. Eh, en el caso de la filosofía fenomenológica, el nervio siempre ha sido la reducción tras la epoge. En la Husserliana, en el conjunto de escritos de Husserl, en el volumen 34, hay textos sobre la reducción que llegan hasta 1935, casi en vísperas de la muerte de Husserl. Ya hemos dicho que su error fue acometer una reducción eidética en paralelo con una reducción fenomenológica. Sin embargo, la virtud de la fenomenología posterior, sobre todo la virtud de Merleau-Ponty, fue montar la reducción sobre la vertical hilética, material, y sobre la vertical de las síntesis pasivas. El eje de la subjetividad quedará así subordinado y a medida que ascendemos verticalmente, o descendemos, como quieran ustedes, por la columna de las operaciones, de la síntesis, el ego se descentra, en contraposición con la hipertrofia progresiva que experimenta el ego en el idealismo fenomenológico y que nos llega a hablar, nos llega a dejar hablar acerca de una subjetividad trascendental. Aquí no. Aquí la subjetividad es precisamente subordinada y por lo tanto descentrada y por lo tanto pierde gravedad, adelgaza, como me gusta decir. En el nivel originario de la interfacticidad, donde compartimos un factum, el ego y el tú han desaparecido. La subjetividad egoica no es ahora más que un aquí absoluto, singular y anónimo, en interfacticidad con otros aquíes. La filosofía fenomenológica se amplía hacia lo que denominamos un materialismo fenomenológico, aunque parezca una contradicción en sus términos. La subjetividad, como les he dicho, adelgaza, pierde consistencia y gravedad. Pierde primero la autoconciencia, luego la identidad, hasta quedar reducida a una mera asistencia en la formación de sentidos, como singularidad del aquí absoluto, anónimo,
en interfacticidad. Esa última consistencia egoica termina de perderse en la situación extrema de lo que Husserl llamaba la primordialidad. Descubrimos la subjetividad como una hipóstasis, como un producto residual y concomitante. Es imposible generalizar la intencionalidad entendida como imposición de sentido, que es la base de ese pensamiento de Survol, porque eso se opone a la noción de fenómeno en tanto modo de aparición. Fenómeno, pero no fenómeno como lo que aparece, el objeto, su representación, el Darstellung, sino el fenómeno como Erscheinung, como aparición, como nada más que aparición. Las nociones de intencionalidad, esencia y facticidad exploradas por la regresión idealista de la fenomenología, el idealismo fenomenológico que hemos denominado, son ahora examinadas en las dimensiones verticales. Leib, cuerpo interno, pasividad e intersubjetividad. Este despliegue de la filosofía fenomenológica es acogido por Merleau-Ponty en su ascenso o descenso por el ser vertical, por la reducción fenomenológica, la reducción vertical operada sobre este eje central, el verdadero eje de los fenómenos, el eje hilético, material, que va desde la Erscheinung, desde la aparición, a la ereignis, al quiasmo, al cruce reflexivo. Este es el eje que propicia una no filosofía, lo contrario de una filosofía que sobrevuela e impera de ese pensamiento de Survol que denunciaba Merleau-Ponty. La conciencia no es sólo actividad. Encontramos lo no tético en el corazón de la conciencia. Hay estratos escalonados, esas couchées étagées, anteriores a los actos, estratos escalonados de intencionalidades que no pueden adecuarse a un espíritu constituyente universal. Hay una intencionalidad operante y latente, una pérdida configurada como síntesis pasiva. Hay una pasividad originaria en el corazón de nosotros mismos. Dice Merleau-Ponty intencionalidad pesada, lourde, esencias fluyentes, prioridad de lo impresional. Merleau-Ponty está salvando la escala y ampliando la reducción. Solo tras la epogée, la reducción rebasa las dos barreras infranqueables de la objetividad y de la identidad. Parte de una estructura trimembre que ya había aclarado Husserl en polémica con Twardowski como correlación horizontal básica, lo noético, lo hilético y lo noemático, las operaciones, los contenidos y la síntesis, la aprehensión o acto intencional, la aparición o contenido y la exposición u objeto. Está en juego la idea misma de fenómeno y de fenómeno en cuanto fenómeno. En la idea de Husserl es algo que aparece sin aparecer, se manifiesta de modo no sintético y eso es la gile. En esa zona intermedia, la realidad material establece contacto inmediato con un sujeto que en consecuencia solo puede ser material y por lo tanto solo puede ser un sujeto kinestésico, con cuerpo. Esa gilé que parecía inmanente constituye una nueva trascendencia, una trascendencia diferente de la trascendencia de lo sintético, una trascendencia vertical, no horizontal. Aquí está el germen del materialismo fenomenológico. La reducción fenomenológica nos permite describir una proporción escalar que salva la proyección de la escala natural exhibiendo nuestras insuficiencias. Una aparente pérdida modifica los patrones y genera una vía reflexiva que precisa de expresión y representación. La subjetividad pasará de sujeto operatorio con reflexión de conciencia e intersubjetividad a life, share e interfacticidad, es decir, a cuerpo interno, a carne e interfacticidad.
La naturaleza corpórea pasará a gilé y protogilé. Las síntesis activas pasarán a síntesis pasivas por quiebra de la identidad. La Chair, la carne, en cuanto Leiblichkeit de ese yo kinestésico, se corresponde en la reducción con el sujeto y sus actos de aprehensión intencional. El quiasmo lo es de la gilé insensible, de esa protogilé, frente a la corporeidad y sus sensaciones diversificadas. Y las Wesen, las esencias, las Wesen sauvage, las esencias salvajes, en palabras de Merleau-Ponty, se van a oponer a las Eide, de manera que si la esencia o eidos se contrapone a la factualidad, la Wesen se contrapone a la facticidad. Con lo cual, Chair, quiasmo y Wesen, carne, quiasmo y esencias salvajes, es para Merleau-Ponty la correlación que en el estrato originario de lo invisible se hace eco de la tríada subjetividad, esquicios y objetividad, que definía el primado del mundo perceptivo. La base, pues, es la correlación de la estructura perceptiva, intención, sensación, objeto, y el techo es la correlación de lo invisible, lo infigurable, la carne, el quiasmo, las Wesen. Y ambas están unidas por la vertical central del ser salvaje que se continúa por la gile, por la materia, la Erscheinung, lo que aparece, el fenómeno en cuanto tal. La materia, la gile, permanece invariante a lo largo de toda la reducción fenomenológica, constituyendo el fundamento de un nuevo materialismo que sirve de antídoto ante cualquier contaminación metafísica, sobre todo ante cualquier contaminación idealista. La chair, la carne, es un concepto que responde a las aparentes torsiones de los flujos de experiencia, salvando la deformación propia de los cambios escalares, mostrando el entrelazo y la reversibilidad que exigen las flexiones, los rizos y dobleces que aparecen en la interpretación de la dinámica de la experiencia. La noción de carne nos muestra el esfuerzo conceptual y creativo para superar los rasgos de monoplanaridad de las antiguas aproximaciones a esta dinámica compleja y multidimensional de la experiencia. De este modo, tal concepto aparece como un reflejo reflexivo y reversible, como una dimensión ontológicamente anterior a los antiguos dualismos y a las rancias divisiones entre sujeto y objeto. Merleau-Ponty tensiona la terminología filosófica para forjar nuevos conceptos. El descubrimiento de la complejidad dinámica de la experiencia nos muestra una aparente transicionalidad en los fenómenos. Entre el subjetivismo extremo propio del idealismo fenomenológico y el materialismo ingenuo, podemos encontrar una vertical modulada que va salvando los cambios de escala en los que se da la experiencia, constituyendo una nueva postura ontológica, el materialismo fenomenológico, en cuyas inflexiones vamos perdiendo el centramiento de las escalas clásicas, disolviendo conceptos, oposiciones y fronteras. Un aparente entrecruzamiento, un entrelazo reversible o un enredo trenzado ponen en evidencia que dar respuesta a los flujos de nuestra experiencia exige una arriesgada inestabilidad conceptual, una creatividad inusual que responde a estos ensanchamientos de nuestra experiencia. La noción de carne, la chair, nos muestra la divergencia, el desajuste, el desvío, el écart propio de la brecha escalar que se abre en el corazón mismo de la experiencia. La nueva conceptualización creada por Merleau-Ponty en un esfuerzo contra el lenguaje es capaz de superar tanto el subjetivismo extremo como ese materialismo ingenuo del que hablábamos, contra toda una tradición filosófica que había estudiado la experiencia como si pudiera ser observada o recibida desde un posicionamiento exterior. Tal tradición había hipostasiado la subjetividad en la omnipresencia de un sujeto constituyente que ocupa el mundo, deformándolo categorialmente.
Sin embargo, no es posible mantener esa frontera, sino que al contrario, no existe posición exterior al mundo. Solo encontramos un intercalamiento o entrelazo, cruce o entrecruzamiento que debe ser abordado desde el quiasmo entre el cuerpo y el mundo, en una intimidad tan estrecha como la del mar y la playa, como la de la vela del barco y el hueco que deja el viento sobre ella. El vidente es visible y el uno remite al otro, es decir, la acción de mirar conlleva el ser mirado. Este narcisismo originario tiene un carácter reversible. Miro las cosas y a la vez soy mirado por las cosas. Del mismo modo en el que lo había planteado Mendevigan en el siglo XVIII, Merleau-Ponty retoma los planteamientos husserlianos de Ideas 2 en el ejemplo del tacto interno. Cuando estrecho mis propias manos, no puedo distinguir la que toca y la que es tocada. La mano que toca también es tocada, y de este modo hay un cruce reflexivo y simultáneo entre lo tocante y lo tocado. Lo mismo ocurre entre el cuerpo y el mundo, y por consiguiente este quiasmo hace que el lai, no el cuerpo propio, sino el cuerpo vivido, se superponga entre quien toca y lo tocado, entre lo tangible y lo visible. Su carne no es materia, ni sustancia, ni espíritu, sino un elemento de la experiencia en su dinámica envolvente y arrolladora, una especie de arjé. Interioridad y exterioridad quedan disueltas en un plegamiento donde no puedo distinguir mi sensibilidad de la sensibilidad del mundo. La naturaleza afuera de nosotros se revela en la naturaleza que somos. La naturaleza no es objetivable y apropiable por un espíritu constituyente. No podemos separar la naturaleza de la experiencia humana. El cuerpo no está en el mundo, del mismo modo que el sintiente no está en el cuerpo. Por consiguiente, no hay un límite entre el cuerpo y el mundo, porque el mundo es carne, y en ese entrelazo la experiencia nos muestra un entramado común que nos hace a nosotros y que simultáneamente hace al mundo, como la mano hace al guante y el guante a la mano. La carne no es simplemente un cruce, sino una relación de copertenencia, un medium que da consistencia a todo lo que hay, exhibiendo una continuidad, un entrelazamiento, una transicionalidad entre mi cuerpo, entre mi carne y la carne de las cosas, la carne del mundo. Este medium es el tisú, el tejido conjuntivo que está entre medio y alrededor de las cosas y que permite que ellas sean y que hace posible que yo sea con ellas, unido a ellas y separado de ellas, en una dinámica que da sentido a los movimientos de la experiencia. Por eso entenderemos aquella famosa expresión de Merleau-Ponty de las cosas son la prolongación de mi cuerpo y mi cuerpo la prolongación del mundo.
votre attention s'il vous plaît. En raison de travaux de